Ya. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la primera jornada de teorías sociales para Latinoamérica, y continuando con lo que vimos ayer sobre las exposiciones del profesor Osvaldo Fernández, que tenían que ver con la identidad latinoamericana, con los tres momentos de conquista, mestizaje y el hecho de retomar la identidad india, que tiene que ver con el proceso cuando ocurre la Revolución Mexicana. Lo que sigue fue lo que vio el profesor Jeff con lo de la teología de la liberación y la influencia que tiene este pensamiento liberalizador en Europa, por ejemplo con Enrique Dassel y la filosofía de la liberación, y Paulo Freire. Y en tercer lugar, lo que vimos, lo que vio en contraposición al profesor Claudio Díaz, era el proceso de globalización, que al contrario de liberar era cómo se iba dominando a Latinoamérica y al resto del mundo a través de como una reingenierización de los espacios políticos. Y hoy día nos acompaña el profesor Gonzalo Ojeda, profesor de la carrera de Sociología, y el profesor Jaime Cortés de la carrera de Historia. Profesor, da inicio a la sesión. Bueno, ustedes me invitaron para hablar del sistema mundo. Entonces, hay que preguntarse qué es un sistema antes de hablar del sistema mundo. Hubo épocas pasadas, se habló de sistema socialista y sistema capitalista, pero era un lenguaje político, partidario y muy ideologizado, no en el sentido actual de la palabra ideologizado, sino en el sentido primitivo de Marx, o sea, un sentido que falsifica. Cuando se hablaba del sistema capitalista y el sistema socialista, se decía que la Unión Soviética y sus aliados eran el sistema socialista. Sin embargo, eso escondía lo verdaderamente real, que en el plano económico había un solo sistema dominante, que era el capitalista, al cual se subordinaron los llamados sistemas socialistas. Entonces, hablar de un sistema contra otro sistema era una visión ideológica que falsificaba el mundo real. Por eso es que tenemos que preguntarnos qué significa el concepto de sistema. Por lo menos en términos teóricamente simples, se puede decir que se trata de una totalidad, de un conjunto de partes en interrelación, con el dominio de una parte o centro sobre el conjunto. Por lo tanto, en la idea de sistema podemos incluir la idea de una hegemonía o de un dominio de un centro. Y eso significa que hay alguien que domina y hay otros que son dominados. Una idea que hoy día es está poco de moda en las ciencias sociales, porque está mucho más de moda el consenso, la globalización, la economía, las nuevas ondas, el constructivismo, los relatos, etc. Sin embargo, el mundo sigue moviéndose en un sistema de dominación, que tal como aquí se hacía referencia, podríamos decir que empieza este sistema a proyectarse en la historia en el alrededor del siglo XV, coincide con la conquista de América, y van a ver ustedes que en la historia también la conquista de América aparece como un hecho ajeno al sistema, secundario, y sin embargo forma parte de una de las determinaciones más relevantes del sistema. Hasta esa fecha, los flujos comerciales más importantes se daban desde Oriente hacia Europa. Y a partir de la conquista de América, junto con otros factores, con el desarrollo de la balística, de la tecnología militar, de la navegación, etc., se empieza a configurar un mundo, un sistema, en el que Occidente pasa a ser dominante. Y dominante significa explotación, expoliación, opresión de los demás. Pero al mismo tiempo, al interior de ese sistema, en Occidente, se da también un conjunto de contradicciones.
es el capital el que domina. No es ni la sociedad de la información, ni las TIC, ni la sociedad del conocimiento. Todas esas son cosas secundarias que hoy día son utilizadas para evadir el problema central del mundo, que es la dominación capitalista. Y eso se esconde con mucha tecnología, con mucha propaganda, con internet, con zapatillas únicas para todos los jóvenes del mundo, con todo tipo de imágenes, etc. Pero se esconde lo central, que es la dominación del capital. Es el capital el centro del sistema, de este sistema. Sin embargo, este sistema es un sistema que escinde la sociedad. Por un lado está la economía y por otro lado está la sociedad. Desde que a fines de la Edad Media se empezó a concentrar la economía en las ciudades y dentro de las ciudades en las fábricas y a diluir todo lo que era economía familiar y se empezó a imponer toda la industria por encima de la agricultura, empieza a crearse una dominación que no es solamente de unos estados sobre otros, sino también de una clase social. Es una clase social la que ejerce la dominación mundial hoy día, es la clase burguesa. Más allá de todas las propagandas, más allá de todos los indicadores, medidores, etcétera, que inventan los cientistas sociales, como este famoso indicador de las diferencias sociales, de salarios. Las diferencias de salarios son importantes, pero no es lo relevante en un sistema. Porque una persona puede tener una diferencia de 100 o de 40, entonces dirán que cuando en un país hay una diferencia de 1 a 40 es más democrático que si es de 1 a 100. Pero resulta que en esas diferencias de salario y de remuneraciones nunca figura el gran capital. El que es dueño de una línea de aviación, el que es dueño de una línea de supermercados en toda América Latina, el que es dueño de una naviera, el que es dueño de una fábrica de armas o de bombas atómicas, su riqueza no figura en los indicadores. No figura en esto de la democracia económica. Entonces está escindido el mundo económico, del mundo social, del mundo cultural y del mundo político. Pero esa decisión está comenzando a cambiar. ¿Por qué? Porque el propio sistema capitalista necesita absorber al conjunto de la sociedad. Necesita imprimirle a toda la sociedad la lógica mercantil. Y se le imprime entonces la lógica mercantil a la educación, y eso lo vemos muy claro en Chile, cómo el Estado ha privilegiado la universidad privada en contra de la universidad pública. Se le imprime a la salud, la mercantilización de la salud, la mercantilización de los alimentos. Se mercantiliza el cuerpo humano, la vida humana. Todo el sistema actual de tratamiento de los cuerpos viejos en la sociedad, o sea, de los jubilados, de los que no tienen trabajo, se hace a través de la AFP, es decir, la vida humana pasa a ser una mercancía, no solamente la fuerza laboral, ahora la vida humana. Entonces, todo se empieza a mercantilizar. Por lo tanto, las fronteras entre sociedad y economía se diluyen. Las resistencias también se diluyen. La política. En la política empieza también a producirse un impacto de este sistema económico. ¿En qué sentido? En el sentido de que la clase burguesa dominante, a través de los 7 u 8 más grandes países del mundo, más grandes en sentido económico, más ricos, empieza a dominar y empieza a imponer la idea de que el Estado está obsoleto. ¿Pero qué Estado? El Estado de los países chicos, el Estado de los países del tercer mundo. Pero los Estados poderosos, esos no disminuyen. Si nosotros revisamos
el gasto militar de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de 7 u 8 países más, veremos que ese gasto ha excedido enormemente. Cada día hay un porcentaje de gasto militar muchísimo mayor. Y son los mismos países que tratan de prohibirle a Corea del Norte, a Irán y a otros países que tengan bombas atómicas. ¿Por qué? Porque el monopolio atómico les permite soñar con un monopolio mundial en todas las esferas. Entonces los estados, dicen algunos cientistas sociales, están obsoletos, los estados nacionales. Pero eso significa reproducir la ideología burguesa. Sin embargo, no se dan cuenta que los estados capitalistas mayores están cada vez más fuertes. Y esos estados capitalistas dominan las organizaciones internacionales. Entonces, de la globalización más primitiva de la época de la conquista de América, que se expresaba en la encomienda, en el pillaje, en el robo del oro y de la plata que ya estaba trabajado por los indígenas, de esa globalización se comienza a pasar a una explotación mundial mucho más fina. Y esa explotación mundial hace un tránsito desde la época colonial hasta la época actual. Hoy día no son necesarias las colonias, son un gasto mayor, son poco productivas y poco legítimas. Entonces se ha pasado desde comienzos del siglo XX a la etapa del imperialismo. Y el imperialismo, como decía Lenin, se relaciona directamente con la expansión del capital, con la inversión de capital. Y en la época nuestra actual se dice que los inversionistas son los grandes padrinos de nuestros países. Que vengan los inversionistas, hay que atraer a los inversionistas. Por lo tanto, hay que bajar el precio de la mano de obra, hay que bajar los impuestos, hay que destruir las aduanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen que venir los famosos inversionistas. Entonces, en un principio el capital estaba, por así decirlo, separado de la sociedad, estaba siendo centrada, y progresivamente el capital empieza a invadir todos aquellos sectores o aspectos de la sociedad que tenían su propia lógica. Invade la familia, invade la salud, invade la educación, el deporte, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, conjuntamente con esto se va creando una ideología, en el sentido de que las clases ya no existen, están obsoletas. La única que queda para diversión de la farándula y de los periodistas es la clase política, lo que es un concepto bastante discutible. Entonces se empieza a pasar a una etapa en la actualidad de Estado mundial. Estado mundial que comienza con el comercio, con la OMC, con la tentativa de Estados Unidos y de los otros grupos poderosos de eliminar todas las barreras aduaneras, de crear un solo espacio económico mundial, donde sus mercaderías y su capital puedan entrar sin ningún contrapeso estatal. Sin embargo, es desigual, porque ellos no abren su espacio, ellos siguen protegiendo sus industrias, sus producciones, no porque sean nacionalistas, sino porque todavía en esos países hay focos de resistencia de los medianos, pequeños productores, los trabajadores para defender su propio espacio. El capital como tal, siguiendo su propia lógica, tendría que arrasar con todos los estados, incluidos los poderosos. Pero como en la realidad concreta los estados poderosos han sido los principales referentes y organismos de poder de la clase dominante, no los pueden eliminar en forma fácil y sin estar seguros de que no surja una resistencia demasiado grande. Pero en el Estado mundial se empieza entonces a configurar un conjunto de organismos como la ONU que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial,